Radio Informativo Huamantla presenta Salud Dental con el cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter @Huamantla y en Facebook Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Muy buenas tardes, gente linda y bonita, Radio Informativo Huamantla, su servidor y amigo cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. Me encanta, me fascinan, ustedes bien lo saben, aparte de cirujano dentista, soy cirujano bucal. Entonces me encanta, me fascina, estoy enamorado de la cirugía bucal. Sí, que como cualquier otra rama quirúrgica prevé además de una adecuada competencia técnica y médica para la optimización de los buenos resultados, dos fases fundamentales, que es el adecuado balance preoperatorio y el conocimiento de la anatomía local. ¿Verdad? Entonces, les agradezco mucho, gente linda y bonita, Radio Informativo Huamantla, estar escuchando su programa Salud Dental con su amigo y servidor, cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. Bueno, el adecuado balance operatorio, primero que nada les voy a platicar, pues, porque es lo que me enamora, me apasiona la cirugía bucal. Les voy a platicar que la intervención quirúrgica, si cualesquiera, ¿sí? Y dentro de ellas la cirugía bucal, representa solo la conclusión de un procedimiento diagnóstico lo más profundo posible, dirigido no solo a la recolección de las información o de la información relacionada con la patología a ser tratada, ¿verdad? O con el padecimiento que el paciente tiene. Un buen cirujano tiene respeto por la vida, entonces la cirugía bucal no cualquiera la puede ejercer, tiene que tener, ¿sí?, el posgrado, ¿verdad? O sea, después de haber terminado la licenciatura, el posgrado, ¿sí?, para ejercerla como su servidor, ¿verdad? Yo hice un diplomado en la UNAM en el año 2013-2014 y en el año 2015, 2016 y 2017 en la ciudad de Puebla, ¿verdad? También tiene que haber una determinación del estado de salud del paciente, como la cirugía oral, ¿verdad? La mía incluye, en buena parte de los casos, intervenciones selectivas y ejecutadas en el régimen ambulatorio, o sea, a esto me refiero con pues que es, la mayoría de cirugías, el paciente es dado de alta el mismo día, entonces el adecuado balance preoperatorio es fundamental de importancia, ¿verdad? Y obviamente para que no haya complicaciones, sobre todo graves, ¿verdad? Durante la intervención y después de la intervención. Entonces, pues para lograr un adecuado balance operatorio, pues primero nosotros, cirujanos bucales, tenemos que, preguntar al paciente el motivo de las consultas, la descripción de signos y síntomas son bien importantes, sobre todo los principales que refiere el paciente. A eso nosotros nos estamos refiriendo a la anamnesis patológica. Hacemos examen objetivo local, ¿sí?, con recolección de signos clínicos, exámenes clínicos, radiográficos, análisis de radiografías, la primera hipótesis diagnóstico, una evaluación de salud general del paciente, ¿verdad? No nomás lo que nos refiere, sino también lo que nosotros observamos, plan de tratamiento y selección del tipo de anestesia, evaluación entre los costos biológicos y los beneficios obtenidos, ¿no? Eso es bien importante, ¿sí? Bien importante que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Podemos enfrentarnos con problemas cardiovasculares, ¿sí? Los problemas cardiovasculares nos pueden dar problemas en cirugía de descompensación cardíaca intraoperatoria, un infarto al corazón, un ataque cardíaco, accidentes cerebrovasculares, hemorragias importantes, ¿verdad? Las precauciones que nosotros debemos, tener, pues si el paciente está bien compensado, pues programar, sin embargo, las intervenciones poco invasivas de corta duración, después de consultar con el médico tratante, ¿verdad? Si el paciente está en terapia con medicamentos que alteran su presión arterial como los digitálicos, se evita la prescripción de macrólidos como la famosa tetraciclina, ¿verdad?, que aumentan su efecto tóxico. También hay que evitar la administración de adrenalina, que viene en pequeñas dosis dentro de los anestésicos para hacer mayor sudoración de ellos mismos, ¿verdad? Esto nos puede desencadenar una arritmia si lo utilizamos, entonces es peligroso. Si el paciente está en terapia con anticoagulantes, pues hay que hacer un monitoreo de los niveles de las células de la sangre, ¿verdad? Si el paciente está en terapia con algunos diuréticos, sí, para que no retenga líquidos, limitar el uso de adrenalina, inhibidores de acetilcolinesterirasas. Entonces, pues a grandes rasgos, sí, es bien importante que pues, sepamos, bueno, que sepan ustedes,
¿sí? Que siempre los tiene que atender un médico con especialidad, que conozca bien los problemas cardiovasculares, ¿sí? Los problemas de hipertensión arterial, los problemas endocrinos, como es la diabetes, el embarazo, ¿verdad? Las hepatopatías, nefropatías, el hipertiroidismo, alteraciones del sistema inmunitario, alergias y todas esas cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer un plan de tratamiento y selección del tipo de anestesia adecuado y correcto. ¿Ok? Entonces, pues esa anestesia puede, ¿cómo se llama? Se puede y se debe hacer un tratamiento, sí, de calidad, siempre y cuando uno tenga el conocimiento. Entonces, pues ese es el motivo de mi plática en cuidados de la salud dental, que así como mi práctica médica, ¿verdad? Que es práctica general y cirugía bucal, ¿verdad? También me encanta la odontología estética, cosmética, pero siempre sean atendidos. Hay ramas de la odontología que merecen o que es necesario la intervención de un especialista, como es mis colegas y amigos los endodoncistas, ¿verdad? Mis colegas y amigos los ortodoncistas, los famosos que colocan brackets, ¿no? Los endodoncistas, los primeros, los que eliminan el nervio, como rudimentariamente se le conoce. Los periodoncistas, aquellos que tratan las enfermedades propias de las encías, y los estomatólogos pediatras, ¿verdad? Que son médicos, ¿cómo se llama? Que ven exclusivamente todas las enfermedades que tienen que ver con la infancia, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Y pues es un gran número de enfermedades y al niño, obviamente, su fisiología, su función es muy diferente a la del adulto. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud la reconoce como una especialidad más, la estomatología pediátrica. Obviamente, pues la cirugía maxilofacial y la cirugía bucal, que su servidor tiene. Muy bien, pues bueno, es bien importante que un especialista, ¿sí? ¿Cómo se llama? Sepa qué tipos de anestesia existen, ¿no? ¿Sí? La anestesia local, puede ser la anestesia local con premedicación sedativa, la anestesia local con pseudoanestesia inhalatoria, ¿sí? Puede ser también, puede haber una anestesia local con sedación intravenosa y luego la anestesia general. Eso es bien importante, ¿sí? Y para nosotros elegir un tipo de anestésico como especialistas, debemos de tomar en cuenta la edad del paciente, la colaboración del paciente y la duración de la intervención, el tipo de patología, la zona de la patología o del ¿cómo se llama? Del acceso, ¿sí? En el campo operatorio dentro de la boca. La experiencia del operador es bien importante, ¿verdad? Entonces, para todo eso, sí, para una atención especializada, todo eso se tiene que saber. Entonces, pues, la plática es eso, gente linda y bonita, Radio Informativa Huamantla, que pues, ustedes siempre que necesiten una atención, acudan con su dentista, él les va a orientar, les va a ayudar, pero una atención especializada, pues obviamente pídanle y ¿cómo se llama? Y sugiéranle que los emita con un especialista. Si él tiene la especialidad y se las puede acreditar visiblemente con un papel, ya sea una cédula de especialidad o un pues algo impreso, ¿no? Que sí avale que tiene la especialidad, pues adelante, con toda la confianza del mundo, acepten el tratamiento, porque un médico que tiene una especialidad o que tiene una preparación más, obviamente tiene mucho más experiencia que cualquier odontólogo de práctica general, sin menospreciar a aquellos que somos odontólogos de práctica general y tenemos una especialidad, digo sin menospreciar eso, porque a fin de cuentas antes de ser especialista fuimos odontólogos de práctica general, entonces tenemos la capacidad de entender muchas enfermedades, inclusive algunas cirugías no tan complicadas, el cirujano dentista de práctica general las puede ejecutar sin ningún problema, ¿verdad? Pero sí hay que tener el conocimiento y la sinceridad, ¿sí? De decir, pues aquí no me compete, aquí no me toca, y pues remito al especialista, ¿verdad? Bueno, pues vamos a un corte y enseguida continuamos. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Ven a festejar a mamá en nuestro 3er aniversario. Disfruta del bufete especial, música en vivo y sorpresas este 10 de mayo. Ven a festejar a mamá en nuestro 3er aniversario. Disfruta del bufete especial, música en vivo y sorpresas este 10 de mayo. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla con el menú del día y a la carta que tenemos para ti. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, frente al Toro. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar.
Llega un regalo inolvidable, solo en Mabel Joyería. Aprovecha hasta 12% de descuento en pago de contado. Venta de joyería en oro garantizado de 10, 14 y 18 quilates. Aretes, pulseras, esclavas, gargantillas, anillos, cadenas y broqueles. Sistema de apartado de 1 a 4 meses. Descuentos permanentes en compras de contado. Aceptamos todas sus tarjetas de crédito y débito. Abrimos todos los días en nuestras 2 direcciones. Parque Juárez, número 6, letra B, y Morelos Oriente 103 en Huamantla, Tlaxcala. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Radio Informativo Huamantla presenta Salud Dental con el cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter @Huamantla y en Facebook Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Regresamos después del corte, gente linda y bonita. Regresamos, ya volvimos, ¿verdad? Bueno, fíjense, voy a hablar de un tema que, ¿cómo se llama? Pues a lo mejor a algunos de los teleauditorios pues les va a ser un poquito tedioso, pero es bien importante que lo conozcan, sobre todo por cultura general. ¿Sí me explico? Nosotros los cirujanos bucales, a diferencia de los cirujanos maxilofaciales, por cierto, yo tengo un amigo muy querido, lo aprecio mucho, el cirujano maxilofacial Víctor Hugo Fuentes López, originario de Huamantla. Él hizo su especialidad en cirugía maxilofacial y cirugía oncológica en uno de los mejores hospitales del mundo, en La Habana, Cuba, y es muy capaz y muy buen cirujano maxilofacial. La diferencia que tienen ellos entre nosotros es que el cirujano maxilofacial tiene mayor preparación y mayor conocimiento, ¿sí?, en cuanto a la anatomía local, oral, y a la anatomía externa. Por lo tanto, ellos pueden hacer otro tipo de cirugías un poquito más complejas que nosotros, servidores, los cirujanos bucales. ¿A qué viene este comentario? Pues definitivamente así como lo dije, ¿no? Así como le dije que nosotros, los que hacemos una especialidad, pues tenemos un poquito más mayor de capacidad para tener ciertos tratamientos especializados, ¿sí?, en comparación con los cirujanos dentistas de práctica general. Así yo también tengo mis limitaciones. Mis limitaciones son cuando ya entra pues ya entra en juego otras estructuras anatómicas que, a pesar de que las conozco, sí, no tuve ese tipo de preparación que tiene un maxilofacial. Por lo tanto, sí, fuera de la boca, ahí mi especialidad se limita. Y se limita no porque yo lo diga, se limita porque la ley, ¿sí?, la Ley General de Salud así lo establece. Yo tengo una especialidad en cirugía bucal, en la cual puedo hacer extracción de muelas del juicio, cirugías de muelas del juicio, dientes incluidos, biopsias, frenilectomías, bichectomías, etc. Mucha ahí. La cirugía oral es amplia, es grande, ¿no? Pero, por ejemplo, no me puedo yo meter puedo yo, ferulizar una fractura mandibular, pero si la fractura mandibular es desplazada, o sea, se desplazó el hueso, eso ya no me corresponde. Fíjense, es algo muy curioso, ¿no? A pesar de que está dentro de la boca, pero legalmente no me corresponde. Bueno, entonces podemos hacer nosotros implantología, pero pues la gran gama de la cirugía oral, sí, está limitada por la gran gama de la cirugía maxilofacial. Por eso es que hice ese comentario y obviamente pues un saludo a mi amigo el cirujano maxilofacial y y a muchos estudiantes que me iban a estar escuchando en esta plática. Pues ahí les va la plática, la parte que les digo un poco tediosa, pero muy importante. Nosotros los cirujanos bucales debemos de conocer perfectamente la zona posterior del maxilar inferior, la zona anterior del maxilar inferior, el piso de la boca, la lengua, la zona anterior del maxilar superior, la zona posterior del maxilar superior, paladar, mejilla, labio superior y labio inferior. Ese es nuestro campo de trabajo, y en ese campo de trabajo, a pesar de que sea muy poco, o sea, de que pues escuche muy poco y digan, ay, no, pues es que
realmente los cirujanos orales, pues es muy reducido su campo de trabajo. Pues así también es el campo de trabajo de los oftalmólogos, ¿no? El oftalmólogo es un especialista, ¿sí?, que se dedica a operar exclusivamente ojo, ¿sí?, y la órbita donde se aloja, en esa cuenca se aloja el ojo, el globo ocular, con todas sus estructuras anatómicas importantes, pupilas, cilios, etc., arterias, venas, vasos, o sea, todos los vasos sanguíneos y todos los nerviositos que pasan por él, ¿sí? Lo hace una especialidad, porque es un especialista, es un médico que estudia 5 años, que estudia un año, que practica un internado, bueno, más bien que ejerce su profesión durante 2 años, 1 año de internado, 1 año de servicio social, y los médicos se forman en 7 años. Una vez que ya ha adquirido su cédula profesional y ya se ha titulado, el médico tiene que hacer una especialidad de 3 años, fíjense, de 3 años para poder ser oftalmólogo. Entonces, a pesar de que es un área tan pequeña, también se necesita de una especialidad, ¿sí?, y de una preparación más allá de lo que es la licenciatura, ¿verdad?, que es la medicina. Por eso también otro saludo a mis amigos oftalmólogos, sí, sobre todo a las doctoras que me acompañan ahí en el Centro Médico Espinosa, en el cual yo aquí en la ciudad de Huamantla tengo mi consultorio, para quien guste. Me encuentran en el número telefónico 247-11-011-247-11-011-40, aquí en la ciudad de Huamantla. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Parece que la cirugía bucal, o sea, parece que la boca es limitada, pero ya les acabo de decir todas las estructuras anatómicas que nosotros debemos conocer como cirujanos bucales. Es posible decir que las estructuras vasculares, ¿sí?, exceptuando los puntos que corresponden a la salida de los canales neurovasculares, o en el caso de vasos perforantes, pasan en un plano submucoso o muscular, o sea, pasan en la periferia. Por lo tanto, un levantamiento de un colgajo bueno, ¿sí?, evita hemorragias copiosas y lesiones en los nervios, ¿verdad? Pero sí es importante conocer la anatomía local. Como les decía yo, por ejemplo, miren, las intervenciones más comunes involucradas en la zona posterior del maxilar inferior. Acuérdense cómo se los dije para que haya un orden. Les voy a hablar de estructuras anatómicas importantes, ¿sí?, del maxilar, el maxilar inferior. Lo vamos a dividir en zona posterior y en zona anterior. De ahí nos vamos a pasar al piso de la boca, que está muy cerca de esa zona, y a la lengua. Ya dejamos la parte inferior, nos pasamos a la parte superior y vamos a ver del maxilar superior, la zona anterior y la zona posterior. Vamos a ver paladar, las mejillas y el labio superior e inferior. Las estructuras anatómicas más importantes, ¿verdad? Entonces, las intervenciones más comunes y estructuras involucradas en la zona posterior del maxilar inferior, ¿sí? Les voy a hablar, por ejemplo, una intervención así, bueno, les voy a decir todas las intervenciones que podemos hacer nosotros los cirujanos bucales y con las estructuras anatómicas que nos podemos encontrar. Cuando nosotros hablamos de las famosas muelas del juicio, o molares incluidos, ¿sí?, quistes de la rama, o sea, quistes del maxilar inferior en la zona posterior, recolecciones óseas, ¿sí?, y inserciones inclusive también de implantes. Estamos hablando de que nos vamos a encontrar muy seguramente estructuras anatómicas, ¿sí?, de mucho valor en la anatomía, como es el nervio lingual, el lagas neurovascular y la arteria facial, sí, que es una arteria que proviene de la carótida externa, que a su vez proviene de la aorta, sí, que viene directamente del corazón y sube por esa zona, por la zona del maxilar inferior. El nervio bucal y la arteria miloioidea. Entonces, les voy a hablar brevemente para no, aburrirlos acerca de temas. Les voy a hablar brevemente dónde se encuentran, ¿verdad? Por ejemplo, miren, el haz neurovascular alveolar inferior es una rama del miembro mandibular, tercera rama del quinto par craneal, de 12 pares craneales que tenemos en todo el cráneo. Entra
en la mandíbula en correspondencia con la espina de Spix, sobre la vertiente lingual de la rama mandibular, después de haber abandonado la base craneal y haber pasado entre los dos músculos pterigoideos. Salivales, dos músculos propios de la masticación. ¿Sí? Esta posición del foramen de entrada del nervio representa una notable variabilidad, o sea, es muy variable entre persona y persona, ¿sí? Tanto en sentido de altura como en sentido anterior-posterior. ¿Sale? Entonces, el foramen puede ser localizado clínicamente a nivel justo por encima del plano clusal y 2 centímetros posteriores de la rama de la mandíbula. Después del corte les voy a explicar bien eso porque es bien importante que se los describa, porque ahí es donde a veces algunos colegas no le atinan y no les hace la anestesia y luego le echan la culpa al paciente que es muy nervioso y no es cierto. No le atinan pues porque no ubican exactamente ese foramen, esa salida del nervio que es a donde se debe de colocar la anestesia. En un momento regresamos. Panificadora Su Pan de Huamantla. De nuestro horno a su mesa. Pan tradicional desde 1929. Ven y degusta el delicioso sabor del pan recién horneado. Visítanos en Plutarco Montiel número 107. Haz tus pedidos al 247-47-20674. De nuestro horno a su mesa, Su Pan de Huamantla. Entonces, continuamos con la plática. Ese foramen que les digo, o sea, ese conductito por donde sale el nervio, puede ser localizado clínicamente, o sea, en la boca, a nivel justo por encima del plano clusal. Se dan cuenta que la última molar, y sin tomar en cuenta la tercera molar, o si la quieren tomar en cuenta no hay problema, pero cuando vas a hacer cirugía de terceras molares, normalmente no está o está chueca, ¿vale? O está incluida ahí dentro del hueso. Entonces, en la segunda molar, si ustedes cuentan del colmillito para atrás, es primer premolar, segundo premolar y después sigue la primera molar, segunda molar. En esa molar, esa es a la que yo me refiero, ¿sí? Ustedes calculen más o menos aproximadamente posterior a esa 2 centímetros, ¿sí? Y justamente, ¿sí? En donde está su parte más alta y 2 centímetros hacia atrás, ahí es más común que no les falle la técnica de anestesia troncular o mandibular, ¿verdad? Entonces, una vez que ha entrado en la mandíbula, el nervio alveolar inferior corre en toda su longitud por el canal mandibular por debajo de los ápices de las pinzas dentarias. Por eso es que se tiene que anestesiar desde su origen para que anestesie toda la parte posterior de la mandíbula y podamos trabajar en esa zona, ¿verdad? Pero fíjense, curiosamente a nivel de los premolares, como le estaba diciendo, los 2 dientitos diminutos que no parecen ni muelas, no están ni muy grandes, se parecen más al canino, que están precisamente atrás de él, atrás del canino, se le conoce como premolares. En esa zona, a nivel de las raíces, más o menos aproximadamente en un paciente joven, ¿sí? De 2 a 3 milímetros hacia abajo de la punta de las raíces de esos órganos dentarios, ¿sí? Se divide ese nervio, el nervio alveolar inferior, y ahí se le nombra nervio mentoniano, que atraviesa el agujero homónimo, que es el agujero mentoniano, y se une al nervio incisivo que le da sensibilidad a los dientes de enfrente, y de ahí se continúa por toda la mandíbula, estamos hablando de la parte de enfrente, y se anastomosa o se une con su contralateral del otro lado, ¿sí? También en esa zona es bien importante respetar la arteria alveolar inferior, ¿vale? Que tiene el mismo recorrido y suministra la vascularización dentro del hueso de la mandíbula, ¿sí? Entonces, hay otra estructura anatómica importante, me quedé pensando, esta otra anatómica importante que es de mucho cuidado, es la arteria facial. Al dejar la carótida externa, como hace rato les decía, atraviesa la región de la mejilla, contorneando el cuerpo de la mandíbula o el mentón, pero hacia atrás, delante del ángulo anteroinferior del músculo macetero. El músculo macetero es un músculo que va del pómulo, o sea, tiene 2 porciones, pero así se les voy a decir la referencia rápida para no confundirlos. Va del pómulo a la parte inferior de la mandíbula, ¿sí? Pero del lado lateral,
¿sí? No de la parte de enfrente, sino del lado lateral de la cara, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Esta arteria se dirige oblicuamente hacia arriba y hacia adelante, ¿sí? Hacia la comisura de los labios. A nivel del margen inferior de la mandíbula, la arteria, fíjense, a nivel o sea, ustedes ubican el mentón, se van hacia atrás, la parte posterior de la mandíbula por fuera, ¿sí? Esta arteria, la arteria facial, se ubica superficialmente recubierta solo por el músculo platysma, que es un músculo facial, ¿sí? Y por la piel, en su recorrido hacia adelante, ¿sí? Hacia la comisura labial. En esta zona nosotros que tenemos que hacer, cuando hacemos cirugía, tenemos que hacer un levantamiento súper bien del colgajo, porque obviamente podemos generar pues, una lesión en la arteria facial. Y eso, pues sí pone en riesgo la integridad del paciente, inclusive la vida. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? También nos vamos a encontrar el nervio bucal, que es una rama sensorial que inerva la mucosa vestibular y la encía de los molares. Este corre por encima del periosto del plano submucoso en la correspondencia al trígono retromolar, que es la parte más posterior de la mandíbula, ¿verdad? Encontramos algunas raíces que siguen el recorrido, unas raíces arteriales que siguen el recorrido de ese nervio bucal, que también se encuentra en la parte posterior, ¿verdad? Para cirugía dentoalveolar o cirugía de las muelas del juicio, también es bien importante tomar en cuenta que vamos a encontrar en la parte posterior una papila que se conoce como papila retromolar. Esta está situada, ¿cómo se llama? En la base de la mandíbula, en correspondencia a la base de la mandíbula, ¿sí? De la rama mandibular, perdón, y conecta la parte más posterior y más inferior de la rama mandibular, ¿verdad? O sea, ustedes se dan cuenta, la mandíbula tiene una forma de herradura, entonces ese cuerpo que hace la herradura junto con pues esa prolongación que es la rama o ese gancho de la herradura, ¿verdad? Esa unión es ahí donde se encuentra esa papila, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar pues una glándula, la glándula retromolar. Mientras este agregado glandular recubierto por mucosa presenta conexiones más bien laxas y por lo tanto es fácilmente separable, por el contrario, la papila retromolar se caracteriza por una adherencia tenaz de la mucosa a los planos más profundos. Ahí es complicado hacer un colgajo, ¿verdad? Yo les recomiendo la utilización del separador o del periostótomo PK4, ¿sí? Que es un periostótomo que separa muy fácilmente esa zona, a diferencia de la Legramol número 9, que nos dificulta un poquito más levantar un colgajo ahí. Bueno, ¿por qué hago esa mención? Si se dan cuenta, pues ese conocimiento, pues como especialista lo tengo, pero así, al pie de la letra, así como achita, ¿no? O sea, rojo candente al rojo vivo. Por eso la importancia de que ustedes, pues obviamente, siempre que vayan a ser intervenidos quirúrgicamente, se atiendan con un especialista. Si a bien lo tienen con su servidor, pues aquí estamos para servirles. Bueno, otras intervenciones más comunes, y estructuras involucradas, pero ahora vamos a hablar de la zona anterior del maxilar inferior. ¿Verdad? Hablamos de la zona posterior, ahora de la zona anterior. Normalmente los tipos de cirugías que hacemos ahí son molares incluidos erupcionados, quistes, fibromas, tumores, recolecciones de hueso para hacer un injerto, para preparación para colocar implantes, inclusive biopsias, ¿verdad? Y la anatomía que siempre está bajo riesgo van a ser las ramas arteriales de la arteria submentoniana, sí, porque estamos hablando de la parte de enfrente de la mandíbula, ramas secundarias de la arteria lingual profunda y la arteria sublingual, y la neurovascular y arteria mentoniana, ¿verdad? Esas son bien importantes, cuidarlas, protegerlas, ¿verdad? El piso de la boca, híjole, es una estructura muy, muy, muy importante, tener en cuenta su anatomía. De hecho, sí, a nosotros, y le voy a ser honesto, en cirugía oral, a pesar de que conocemos bien el piso de la boca, sí, nos limita a ciertas ramas intervención de la cirugía maxilofacial, a veces nos limita, ¿verdad? Y pues hay que tener mucho cuidado con esa situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el piso de la boca está constituido por tejidos blandos y al carecer de planos de referencia ósea desde el punto de vista quirúrgico, el piso de la boca representa una de las regiones más delicadas de la cavidad oral, ¿verdad? Por eso se los comento. Entonces, vamos a continuar con la plática después de un corte. Regresamos.
Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Ven a festejar a mamá en nuestro tercer aniversario. Disfruta del buffet especial, música en vivo y sorpresas este 10 de mayo. Ven a festejar a mamá en nuestro tercer aniversario. Disfruta del buffet especial, música en vivo y sorpresas este 10 de mayo. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla con el menú del día y a la carta que tenemos para ti. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, frente al Toro. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Pues sí, gente linda y bonita, Radio Informativa Huamantla. Les comentaba, el piso de la boca, una estructura anatómica muy delicada, en la cual quien intervenga, sí, pues son las intervenciones en piso de la boca son las intervenciones que más comúnmente, si son más realizadas, puede tener un deceso fatal del paciente, ¿verdad? Entonces, en la porción anterior del piso de esa boca que les digo, sí, y sobre la cara ventral de la lengua, o sea, la cara de enfrente, la mucosa de revestimiento es muy delgada y es posible apreciar inclusive, si ustedes alzan su lengüita van a ver así unas venitas, unos vasitos sanguíneos que son simplemente arterias y venas raninas, ramas terminales de la arteria y de la vena sublingual. Y de inmediatamente laterales, si al frenillo, ese pellejito que se observa que limita el movimiento de la lengua, se encuentra el ducto de Wharton. ¿Sí? Es un ducto excretor de la glándula submandibular. ¿Sí? La glándula submandibular es una glándula que arroja saliva hacia la boca, ¿sí? De 3 glándulas que encontramos, que es la submandibular, la sublingual y la parótida, ¿verdad? Entonces, esas estructuras anatómicas importantes que vamos a encontrar, sí, pues es necesario conocerlas y a veces, pues si no se tiene la capacidad o no se tiene la experiencia, pues no tocarlas, ¿verdad? Porque también nos podemos encontrar a la arteria miloroidea, a las ramas de la arteria lingual profunda y sublingual, ¿verdad? Entonces sí es bien importante nosotros tener en cuenta que pues tenemos ciertas limitantes, ¿verdad? Pues en la región también, ¿cómo se llama? En la lengua también, y sí, por supuesto, está la arteria lingual, la arteria dorsal de la lengua, la arteria sublingual, ¿verdad? Tenemos en la parte posterior, sí, ya está porque terminamos voy a irme un poquito más rápido, está por terminarse el tiempo, pero sí es bien importante que, ¿cómo se llama? Que pues sepan, ¿no? O sea, que sepan las estructuras anatómicas que hay. Si en la parte posterior se encuentra de las neurovascular, nasopalatino, el infraorbitario, el piso de la nariz, el cual en una cirugía mal ejecutada podemos lesionar, ¿verdad? Podemos lesionar también en la parte posterior del maxilar la arteria, el alvéolo antral, el seno maxilar, ¿verdad? Que es un ducto recubierto por tejido respiratorio. Entonces, si nosotros queremos una perforación, pues de una cirugía ambulatoria vamos a tener que requerir, si el defecto que ocasionamos en este seno maxilar es grande, pues una cirugía ambulatoria se convierte en una cirugía, ¿cómo se llama?, de quirófano, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con el ducto de Steno, ¿no? ¿Verdad? Que es el conducto por el cual sale lo que es la secreción de la glándula más grande de todas las glándulas que segregan saliva al exterior, que es la glándula parótida, ¿verdad? Hay que tener cuidado con las bolas celuloadiposas de Bichat, ¿verdad? Que a veces se hernian y una vez herniada, una vez expuesta, se tiene que retirar. Y si nada más estamos haciendo cirugía de un lado, tenemos que hacerla del otro, porque entonces va a ser muy notoria una asimetría facial por esa complicación que nos ocasionó en no haber tomado en cuenta la posición de las bolas celuloadiposas de Bichat, ¿verdad? Que ya en algún momento les comenté, ¿verdad? La fosa pterigopalatina, ¿sí? Es bien importante que cuidemos la arteria alveolar superior posterior y sus ramas, ¿verdad? Esta arteria penetra el maxilar por encima de los ápices del tercer molar, originándose directamente de la arteria maxilar interna, que es su rama, y se distingue dentro del hueso maxilar y de los ápices. Una de las ramas que puede ser lesionada durante intervenciones que incluyen, si el desgaste de hueso o de diente, ¿sí? ¿Cómo se llama? Está representada por esa arteria, que es la arteria alveolar antral, ¿sí? Entonces esa arteria es muy peligrosa, porque normalmente para ligarla, si ya como viene de la arteria maxilar interna, es una rama de la maxilar interna, para ligarla pues tenemos que hacer una intervención a veces así, acudan
primero que nada, sí, con su cirujano dentista de práctica general, a recibir de su padecimiento, y coméntele que si esto es el tratamiento que necesitan es de especialista. Si él les dice que no, efectivamente crean en él, porque mis colegas odontólogos de práctica general tienen mucha ética y siempre, con los que yo trabajo, siempre me están hablando: oye, doctor, mira, tengo este caso y quiero que me eches la mano porque esto es cosa tuya. Perfecto. Sí, así como se hace en la cirugía oral, como se hace en la cirugía maxilofacial, en la endodoncia, en la ortodoncia, en la estomatología pediátrica, en la periodoncia, ¿sí? Así pues, ustedes deben de tener el conocimiento de que todas esas ramas existen, pues porque está la odontología, a pesar de una rama de la medicina, también tiene sus subramas, tiene sus especialidades, ¿verdad? Entonces, acudan con toda la confianza del mundo con su odontólogo. Siempre que les digan que no necesitan un especialista, pues confíen en él, y obviamente que todo odontólogo pues les va a asegurar el tratamiento. No todas las cosas son especialidad, y no todas las cosas de especialidad que son muy sencillas también las necesita atender el especialista, ¿no? Hay endodoncias con mucha facilidad de realización que las puede realizar un odontólogo de práctica general, y yo eso lo apruebo. Hay tratamientos de ortodoncia que los puede realizar por su experiencia en la escuela un odontólogo de práctica general, y también eso lo apruebo. Hay cirugías sencillas, cirugías dentalveolares sencillas que tan apenas puede realizar un odontólogo de práctica general. Orientación acerca de cirujanos maxilofaciales.